Muy Muy buenas buenas. tardes a todos, muy honrado de estar en este foro y comienzo de una vez señalando que estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Pacho y la intervención de Lucas, pero quisiera darle un giro distinto a la pregunta de este foro. No es solamente Brasil al servicio de la dictadura, sino como ha quedado evidenciado en las intervenciones, es Lula 3 y sus aliados, tipo Amorín, al servicio de las dictaduras y el Brasil profundo todavía afincado a las normas que han caracterizado históricamente ese coloso, ese subcontinente. Y plantearía telegráficamente 7 puntos. Uno, Lula evidentemente comienza a nivel internacional con un capital político extraordinario, porque por las críticas a veces caricaturales que se han hecho de Bolsonaro, algunas acertadas, pero hay una gran euforia mundial con el triunfo de Lula, desde la Unión Europea hasta Cuba, desde los Estados Unidos con Biden, que no ha estado muy contento por las relaciones con Trump, y Argentina, las posiciones que a nivel internacional se daban, abrían las puertas de un Brasil, como siempre ha sido visto, un Brasil caracterizado por ser respetado en el concierto de naciones y que al regresar al escenario internacional veían a Lula con una gran posibilidad de relación. Ciertamente, estas actitudes que se han señalado aquí, el despilfarro del capital político internacional de Lula, lo ha llevado cada vez a un mayor aislamiento. Aparte de eso, existe como una megalomanía de los izquierdistas que tratan de ocupar un espacio de liderazgo. Lula 3 es uno, igual que lo es AMLO en México o lo es Petro desde Colombia, cada uno tratando de generar un cierto liderazgo a pesar de las coincidencias. Entonces, creo que ese es el primer punto, el despilfarro del capital político. Pero eso hay que tener el segundo punto, el Brasil que respaldó a Lula está muy incómodo. Uno habla con colegas del Itamaraty que estaban muy cercanos a Lula y están indignados con las nuevas posiciones, y lo señalaba Pacho, de diplomáticos pro Lula que están totalmente desplazados porque la Cancillería paralela, la Cancillería que ejerce el canciller en la sombra, no permite ese trabajo profesional de los brasileños. Y lo mismo que todavía no ha explotado, pero explotará. En el gobierno Lula, a diferencia de Lula 1 y Lula 2 que gana el PT, en esta ocasión se unió con partidos que han recibido a los demócratas de América Latina. Junto con él está Fernando Enrique Cardoso, Alckmin, Aécio Neves, Aloysio Núñez, etcétera, etcétera, que evidentemente sin ellos no hubiera jamás llegado a la presidencia y que hay cierta incomodidad con las posiciones que refería Pacho a nivel internacional. Lo mismo sucede con los empresarios que pudieron apoyarlo en el inicio, que ya están más distanciados y ni se diga de la prensa, como bien señala Lucas, que cada vez las restricciones son mayores. El tercer punto, diría que la constitución del Brasil genera un subcontinente federativo. La mitad de los actores políticos fundamentales no están con Lula. Cuando uno ve las gobernaciones, las prefecturas, las alcaldías, cuando uno ve el Parlamento brasileño, no hay una visión del Brasil al servicio de las dictaduras. Todo lo contrario. Están buscando cada vez más un perfil de alejarse de esas metidas de pata como las de Ucrania, como las del respaldo a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, y que se evidencia con la invitación que le acaban de formular en el Senado del Brasil a María Corina Machado, que no puede viajar porque tiene prohibición, pero en un Zoom, solicita por Sergio Moro y por 22 senadores brasileños para que intervengan en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto como un ejemplo de la incomodidad frente a las posiciones de Lula al servicio de la dictadura. El otro punto es que Brasil siempre se ha cuidado desde la época del imperio, pasando por regímenes de derecha, de centro, de izquierda, de un Goulart, de un Juscelino Kubitschek, siempre dentro de su continentalidad, a tomar una posición más equilibrada en el contexto internacional. Este nuevo destape de Lula 3, que no lo obtuvo de esta misma manera en los gobiernos anteriores, es la que ha hecho que Brasil pudiera estar siempre
entre los primeros países a ser considerados en representación de América Latina. No es un azar, claro, es la escuela de Río Branco y la escuela de grandes internacionalistas brasileños, pero no es un azar que en la Asamblea General, a nivel de jefe de Estado, siempre es Brasil el primero que interviene en reconocimiento a las dotes de equilibrio. Y lo mismo sucede cada vez que en América Latina se habla o se hablaba ya con más cautela, de que había que aumentar un puesto en el Consejo de Seguridad, Brasil era automáticamente el país que afloraba. Hoy en día ya hay mucha desconfianza por las acciones de Lula 3 y las posiciones que ha llevado. El Le queda un tema que se ha minuto, señalado aquí, un minuto. un minuto, sí, el de la democracia, y que diría que Bolsonaro con el Grupo de Lima fue, y los venezolanos que están refugiados en Brasil gracias a esa posición, hemos visto cómo ese Brasil ha abierto a la democracia, no al servicio de la dictadura, que sí lo es Lula, como se ha evidenciado, y que hay un rechazo a que sea el Foro de San Paulo o el Grupo de Puebla que ilumine un Lula 3 cada vez más aislado y cada vez más desprestigiado. Y eso llevará no solamente a un fracaso al servicio de las tiranías, sino a perder lo que históricamente Brasil siempre ha mantenido como el país del futuro, como el país de la gran representación latinoamericana en su conjunto. Muchas gracias.